Damos gracias a Dios por este hermoso día. Antes de comenzar este tiempo, queremos elevar una oración a nuestro Dios por Elena Nicole, que el día de mañana será intervenida quirúrgicamente y confiamos en nuestro Dios. Es una niña que hace algunos domingos llegó con su familia a esta iglesia y los hemos recibido y los apreciamos en el amor del Señor, y queremos elevar una oración para que el Señor use a los médicos y que la operación que se llevará el día de mañana sea lo que el Señor así ha dispuesto. Vamos a orar y también pedir al Señor que Él nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento, Señor. En ese día agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, el lugar que tú, Señor, has dedicado para la adoración de tu santo nombre. Y desde aquí, Señor, nos unimos como iglesia Emmanuel por Nicole, porque, Señor, tú uses a los médicos para que, Señor, el día de mañana todo salga conforme a tu voluntad. La vida de ella está en tus manos. Dale fe, dale seguridad también a la familia, que ellos puedan descansar en ti, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y creemos, Señor, de que en este momento tú traerás esa fortaleza al corazón de la familia, como también, Señor, de Nicole. Lo ponemos en tus manos y oramos e intercedemos por ella, Señor. Padre amado, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro misericordioso Padre, al cual acudimos en esta hora. También oramos por Josefina. Tú, Señor, conoces la situación por la que ella está pasando en este momento. Intercedemos también para que tú, Señor, sigas obrando en su salud y en su cuerpo, y que, Señor, si es tu voluntad, sea restaurada completamente. La dejamos en tus manos porque creemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Gracias por tu palabra que en esta hora vamos a estudiar. Abre nuestro corazón para recibirla, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos leído la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a estar meditando en este pasaje de la Escritura, ahí en el capítulo 3, versículos 26 al 29, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y diríamos que el versículo 26 de esta carta que el apóstol Pablo hace llegar a la iglesia es el versículo clave y el corazón de la vida cristiana, hermanos. ¿Por qué decimos que el corazón de la vida cristiana? Porque el versículo 26 de esta carta nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese es el corazón de la vida cristiana. Todos ustedes son hijos de Dios. Y aquí el texto está afirmando algo, hermanos. O sea, ya somos hijos. No es algo a lo que nosotros estemos aspirando. No es un logro futuro. Es algo que ya tenemos en nuestro estado presente. Somos hijos de Dios. Sin embargo, no somos hijos de Dios de alguna manera general, en virtud de haber sido creados por Él. No. Pablo está hablando aquí de que tenemos nosotros esta bendición de ser hijos de Dios por esa relación profunda que se ha dado. Y esta filiación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo somos sus hijos cuando nosotros tenemos fe en el Hijo, como dice el versículo 26. Y es por medio de la fe que Dios nos adopta, somos llamados hijos de Dios. Y esta bendición, amados hermanos, se recibe únicamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en Cristo, tú y yo somos llamados hijos de Dios. Y así lo registra, hermanos, muchos textos de la Escritura. Ahora, si Dios es nuestro Padre, por lo tanto, no es un extraño.
El apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 3 y 4, nos va a mencionar, y en su carta él inicia recordando a la iglesia quién es Dios. Él no es un extraño, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, nuestra relación se debe a que Dios es nuestro Padre y por lo tanto es esa relación estrecha. Gálatas 4:6 se usa un término que denota esta confianza, esta nueva relación. Hay una palabra que se usa ahí que dice Abba Padre. Esta palabra aramea es un término familiar para decir padre o papi. Cuando nuestros hijos se dirigen a nosotros, no nos llaman padre, nos dicen papi, ¿verdad? Y aquí el texto dice Abba Padre, que significa papi. Y Jesús usó esta palabra en Marcos 14:36 y dice así, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahora, hermanos, esta palabra denota una intimidad, una relación cercana, confianza de parte de un niño y no una falta de respeto. Y es por eso, hermanos, que indudablemente esta palabra expresa la nueva relación con Dios proclamada y vivida por Jesús y experimentada luego por los que creen en Jesucristo. Dios es nuestro Padre. ¿Y por qué decimos que Dios es nuestro Padre, hermanos? Porque en primer lugar, Él nos adoptó. Somos hijos adoptados por el Señor. Y Romanos 8:15 nos dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Y porque Dios es nuestro Padre, entonces podemos acercarnos confiadamente. El profeta Isaías 64:8, el profeta se dirige a Dios en su petición por Israel, porque Israel ha fallado, está desolada, y entonces el profeta le dice al Señor, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cómo dice aquí la palabra del Señor, hermanos? Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Él es nuestro Padre, hermanos. Y cuando Dios exhorta a Israel, cuando Dios exhorta a Judá y los llama al arrepentimiento, les dice lo siguiente en Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. El Señor diciendo, ¿cómo me van a llamar? Me van a llamar Padre mío. Es lo que el Señor nos dice, hermano. Entonces, si Dios es nuestro Padre, aquí hay algo que debemos explicar un poquito. Estamos a gustos y estamos contentos de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Que los que estamos aquí el día de hoy somos hijos de Dios. Ahora hay un punto importante, hermanos. Si Dios es nuestro Padre, entonces debemos aceptar su corrección. Y ahí como que ya no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta, pero es necesario entender y comprender esto. Los no de Dios también son de bendición para nosotros. Sin embargo, eso muchas veces no nos gusta. Las correcciones son de bendición para nuestra vida. Tampoco eso nos gusta. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículos 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, dice, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama,
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú estás consciente de que el Señor es tu Padre, entonces debes de estar consciente de que cuando Él te confronta, te corrija, debes recibir esa corrección con alegría. Pero como hijos, muchas veces no nos gustan esas correcciones. Sin embargo, es importante poder mencionar esto, amados hermanos. Y no solamente las correcciones que el Señor nos da. Otro aspecto importante es que como hijos somos herederos de la promesa. Gálatas 3:29 y 4:7 encontramos esta declaración, hermanos, de la promesa del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué heredamos de nuestro Padre? ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado a ti y a mí? Primero, la condición de ser hijos. O sea, el hecho de que tú ahora eres llamado hijo, porque déjame decirte algo, no lo eras. No eras hijo. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora tú eres llamado hijo de Dios. Y por lo tanto, somos herederos de todas sus bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones, esa heredad que Dios nos ha dado? En primer lugar, Él nos ha dado la promesa de un hogar celestial. Esa es la primera bendición, un hogar celestial. Hebreos 11, 13 al 16 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban un mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la bendición, hermanos, de ser hijos. Tenemos la bendición de la promesa de un hogar celestial. Y la pregunta es, ¿cómo será ese hogar que Dios ha preparado para sus hijos? Porque no es para todos, déjame decirte algo. Este hogar no es para todos, solamente es para los hijos de Dios. ¿Y cómo es este lugar? Apocalipsis 21, 1 al 4, pero voy a leer el versículo 4, que dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es el lugar que Dios ha prometido para sus hijos, hermanos. Yo pregunto, y te pregunto a ti en esta hora, ¿crees que Dios es tu Padre? ¿Estás seguro de eso? Si Él es tu Padre, por lo tanto no es un extraño. Ahora, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es estrecha? ¿Es íntima? ¿Es de confianza? Y es que culturalmente nos han enseñado, y lo hemos aprendido, no sé por qué, si es la cultura, no sé a qué se deba, que parece ser que como hijos le tenemos mucho aprecio a nuestras mamás y a papá como que no tanto. No sé a qué se deba. Cuando alguien llama a la casa por teléfono, a la familia, ¿por quién pregunta primero? ¿Y está mamá? Pues hacerlo primero, hermanos. Entonces, aquí observando esto, la pregunta es: ¿por qué las relaciones muchas veces no se estrechan con nuestros padres? No tendría que ser así. Tendría que ser con los dos, papá y mamá. Y esta relación que aquí se habla, hermanos, debemos anotar que tú y yo somos hijos adoptados. Sin embargo, al ser adoptados tenemos todos los derechos
y todas las obligaciones que esto implica. ¿Crees que Él es tu Padre? Y si eso crees, entonces aceptas con gusto sus correcciones, porque sabes, esas correcciones que recibimos del Señor son muestras de su amor. Es porque Él nos ama. Y el apóstol Pablo en esos capítulos lo enfatiza tanto que la palabra hijo se repite como 6 veces. Entonces debe quedar muy claro que Dios es nuestro Padre. Y el hecho que hoy seamos llamados hijos de Dios, y que Dios sea ahora nuestro Padre, se debe gracias a la obra perfecta de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por eso. Y en ese sentido, entonces, hemos visto que somos hijos de Dios. Hemos visto que en Cristo somos llamados hijos de Dios. Y en segundo lugar, en Cristo no solamente fuimos llamados hijos de Dios, sino que recibimos nueva vida. Tú recibes nueva vida. Estamos conscientes de que no podemos nosotros jactarnos de nuestra vida pasada y mucho menos de nuestra vida presente, ya que si ahora somos lo que somos es por la gracia de Dios, nada más. Y en Cristo hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces en Cristo hemos recibido ropas nuevas, dice ahí la palabra en Gálatas 3:27, el pasaje que estamos estudiando dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos recibido ropas nuevas. Y Gálatas 2:20 nos recuerda la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos entonces el llamado de que si somos hijos de Dios, a honrar esta nueva vida. ¿Cómo honramos esta nueva vida que Dios nos ha dado? Gálatas 5:15 nos dice lo siguiente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces la nueva vida que ahora tenemos en Cristo es un llamado a vivir en conformidad con el Evangelio. ¿Y cuáles son las evidencias de esta nueva vida, hermanos? ¿Cuáles son las evidencias de que ahora tenemos esta nueva vida en Cristo? Gálatas 3:28 nos recuerda aquí lo siguiente: y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuánto, hermanos? Uno. Somos uno. No somos 2, no somos 3, no somos 4, somos uno en Cristo. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la característica de la iglesia de Cristo es que la unidad nos distingue. Como iglesia Emanuel, lo que debe distinguir a la iglesia es la unidad, hermanos. Somos uno. Somos llamados a ser uno. No a ser 2, no a ser 3. Y si buscamos la unidad, entonces, obviamente, se va a reflejar en nosotros el hecho de que nos ayudemos mutuamente. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos unidos, hermanos? Porque nos ayudamos mutuamente. No solamente orando los unos por los otros, sino también, si es posible, ayudando económicamente a aquellas personas que lo necesitan. ¿Por qué, hermanos?
porque esto es parte del sello, de la característica de la iglesia de Cristo. Dice el versículo 10 de Gálatas 6. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, y mayormente a los de la familia, en este caso de la fe. Entonces, hermanos, el texto te está enseñando a ti, me está enseñando a mí, que el Señor nos llama a hacer el bien a todos, no solo a unos, sino a todos. Sin embargo, hace el énfasis aquí diciendo mayormente a los de la familia de la fe. Entonces es el llamado que tenemos, hermanos. Por eso es necesario que nosotros vivamos en conformidad con el Evangelio. ¿Por qué es necesario esta unidad? Porque uno de los beneficios de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es lo que dice Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El beneficio de esta unidad es crecimiento. Crecemos, hermanos. Entonces, Iglesia Emmanuel, hoy eres llamado a vivir en unidad, no a ser una iglesia fría, sí, donde vienes, te sientas y te vas. Eso no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia donde hacemos comunidad, donde todos vivimos y compartimos el Evangelio de Cristo y nos amamos, porque esto es el sello y la característica de la iglesia de Cristo. Nos ayudamos mutuamente. ¿Cómo podemos aplicar lo que dice el versículo 10 de este pasaje? Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cómo sé si alguien está pasando por una necesidad si no le hablo, si no le saludo? Es necesario entonces hacer comunidad y empezar a vivir lo que el Evangelio nos enseña. Yo pregunto, ¿somos hijos de Dios? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para merecer todo este bien? ¿Qué has hecho tú para merecer este bien de ser llamado hijo de Dios? ¿De qué debemos nosotros gloriarnos si es el caso? Yo creo que la respuesta es, de ninguna manera nosotros podemos gloriarnos, porque todo lo que hemos recibido es gracias a Dios y se lo debemos todo, nada más a Él. Si ese es el caso, entonces la pregunta es, ¿de qué debemos arrepentirnos como iglesia? ¿De qué debemos arrepentirnos como iglesia? Esa es la pregunta para nosotros. Hemos visto que fuimos adoptados como hijos de Dios. Hemos recibido muchas bendiciones y la justicia de Cristo está en nosotros ahora porque somos hijos de Dios. Pero posiblemente tú digas, bueno, yo no estoy seguro que sea hijo de Dios. Puede ser. Entonces hoy te invito a que creas en Cristo, confíes en su muerte y resurrección y tendrás, te aseguro, tendrás el regalo de la vida eterna. Y entonces pasarás de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Y el apóstol Juan, hablando en este sentido, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos recuerda lo siguiente. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no estás seguro de que eres hijo de Dios, yo te invito a que creas en Cristo. Si lo haces, te aseguro que tendrás el regalo de la vida eterna y entonces pasarás de ser una creación de Dios a ser hijo de Dios con todos los privilegios y también responsabilidades que hoy hemos hablado. Por lo tanto, hermanos, en consecuencia de lo que ahora somos hijos de Dios, hoy somos llamados a vivir una vida que agrade su nombre.
descansando solamente en esa obra perfecta que Cristo llevó a cabo en nuestro lugar y no vivir más en incredulidad. Descansemos en esto. Él es nuestro Padre y ahora nosotros somos sus hijos. Y yo pregunto, hermanos, si Él es nuestro Padre celestial, si Él es nuestro papá, tú puedes acercarte con esa confianza. Yo no sé cómo llegaste el día de hoy. Yo no sé cuáles sean las preocupaciones que tú tengas el día de hoy. No lo sé. Dios lo sabe. Dios sabe cuán angustiado estás o cuán alegre estás. Puedes acercarte hoy a tu Padre Celestial y hablarle con toda confianza, con toda seguridad. Te aseguro que Él no te va a dar la espalda, que Él no te va a decir como muchas veces nosotros como padres decimos a nuestros hijos: no tengo tiempo ahora, o no me molestes porque estoy ocupado. Nuestros padres ahora a veces lo decimos muchas veces, ¿sí? Sí, no tengo tiempo ahora, ven más tarde, o no me molestes, estoy trabajando. Dios no es así, hermanos. Dios es un Padre amoroso que te aseguro que cuando tú vayas a Él, dobles tus rodillas y le digas: papá, aquí estoy, tú conoces todo de mí, sabes cuán preocupado estoy, pero aquí estoy. Aquí está mi vida en tus manos. Dejo todo esto en tus manos porque sé que tú tienes, además de ser mi Padre Celestial, tienes el poder para cambiar las cosas. ¿Puedes acercarte con esa confianza a tu Padre Celestial? Lo hagamos hoy. Te invito a hacerlo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y le digamos al Señor con todo nuestro corazón: Padre, tú conoces todo de mí, conoces mi vida, pero aquí está mi vida, aquí estoy yo. Le digamos: papá, aquí está mi vida. Padre nuestro Dios todopoderoso, tú eres nuestro papá y nos acercamos a ti como hijos que nos olvidamos, como hijos que no somos tan obedientes, pero con la seguridad de que tú eres nuestro Padre. Tú conoces el pesar, tú conoces la angustia de nuestro corazón, y como nuestro Padre, Señor, estoy seguro que no nos darás la espalda, que no nos dirás: no tengo tiempo en este momento, que no nos dirás: estoy ocupado haciendo otras cosas. Estoy seguro, Señor, que tú estás escuchando nuestras oraciones en este momento. Hay pesar en nuestro corazón, hay angustia, hay preocupación, pero estoy seguro, Padre, que tú haces nuevas todas las cosas, porque tú tienes el poder para cambiar las cosas. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, Señor. Venimos a ti con cargas, con preocupaciones, y tú nos has enseñado, Padre amado, y nos has dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre amado, tú eres así, Señor, un Padre amoroso, que aun cuando nos corriges, nos muestras, Señor, lo mucho que nos amas. Gracias porque ahora, Señor, somos hijos tuyos. Gracias, gracias, papá. Muchas gracias. Amén.